es algo que vemos que tiene mucho interés, no solamente aquí en Paraguay, sino también en el mercado internacional. Y realmente para nosotros es un orgullo poder compartir este seminario con panelistas muy destacados que estuvieron muy involucrados desde el comienzo de esta ley que es del año 2019 y bueno, y también participaron activamente en el decreto reglamentario que salió de este mes. Antes de arrancar y presentar a nuestros panelistas, me presento un poquitito, si bien veo que hay muchos amigos y clientes conectados. Mi nombre es Carlos Vasconcellos, yo soy socio de la oficina de Asunción de Ferrer Abogados, formo parte del equipo de infraestructura aquí en Paraguay. Y bueno, para los que no nos conocen, Ferrer Abogados es un despacho de abogados con oficinas en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y bueno, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en proyectos de infraestructura en la región y particularmente en Paraguay. Bueno, ahora ya sí, con nuestros panelistas que son mucho más interesantes que yo, voy a arrancar por Facundo Salinas. Si voy a leer todo el CV que me mandó Facundo, creo que nos comemos todo el tiempo del webinar. Tiene un CV impresionante, pero bueno, básicamente es abogado de la Facultad de Derecho de la Católica aquí en Paraguay, tiene diversos másters, no solamente en temas de derecho, sino también de infraestructura y bueno, tanto en Inglaterra como en España. Y bueno, y hoy se desempeña como la cabeza del Ministerio de Hacienda, como director en este tipo de proyectos. Y también tenemos un trío, yo creo que muy importante por parte de la ANDE. Tenemos al ingeniero Tito Oacris, quien es el director de planificación de la ANDER. Tiene un máster en ingeniería eléctrica y es especialista en sistemas de potencia. Tenemos al economista José Rolón, jefe del Departamento de Estudios y Evaluaciones Financieras, quien tiene un máster en gestión financiera. Y finalmente también tenemos al ingeniero Jorge Amarilla, jefe de la División de Proyectos de Generación y Transmisión de Gerencia Técnica. Él es ingeniero electricista y máster en ingeniería eléctrica. Y bueno, yo creo que vamos a ver si podemos conseguir que nos comenten un poquitito cuáles son los proyectos que van a salir y cuándo van a salir estos proyectos. Vamos a ver si podemos conseguir esa información en esta charla. Y finalmente tenemos a Claudia Arietti, quien se desempeña como abogada senior dentro del Departamento Corporativo y de Infraestructura en Ferrer y que nos va a estar ayudando y comentando un poquitito de las diferencias, similitudes con la ley 5074 y bueno, qué es lo que podemos esperar con esta normativa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este panel de una forma un poco más didáctica con preguntas y respuestas y vamos también a habilitar el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas y bueno, yo voy a ir retransmitiendo estas preguntas a nuestros panelistas. Entonces, arrancamos. Nuevamente, muchísimas gracias a los panelistas y también a todos los que nos acompañan. Y vamos a arrancar, yo creo que un poquitito con la base, ¿verdad? De lo que es esta ley, que como decía, es una ley que faculta a la ANDE a licitar proyectos de distribución y transmisión de energía con la garantía del Estado. Hay una serie de proyectos que están listados en la ley y también permite la propia ley que con anuencia del Poder Ejecutivo se puedan modificar o incluir nuevos proyectos y básicamente funciona de una forma muy similar a la ley 5074 que muchos están familiarizados. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería para Claudia, para ponernos en contexto. Si nos podemos comentar un poquitito más sobre esta nueva ley y cuáles son las principales similitudes y diferencias con la ley 5074 que ya estamos prácticamente todos los que estamos aquí familiarizados. Genial, buenísimo. Buenos días a todos. Principalmente la principal similitud entre estas dos leyes es que existe un título, ¿verdad?, en el cual se instrumenta la obligación de pago, en este caso de la ANDE, bajo la ley 6324,
o del Estado paraguayo bajo la ley 5074, ¿verdad? Y las características de este título son muy parecidas bajo ambas leyes, ¿verdad? Es un título que es transferible, es cesible, es autónomo, es incondicional, ¿verdad? Esto significa que independientemente a lo que pase con el contrato subyacente, ese título es deuda en el caso de la 6324 de la ANDE, ¿verdad? Con una garantía del Estado, y ahí seguramente Facundo nos va a comentar un poco más. ¿Verdad? Y lo que hace que sean bastante atractivos para financiar estos proyectos, ¿verdad? Y la otra similitud es que ambos, los proyectos bajo ambas leyes se lleva a cabo bajo el paraguas de la ley 2051, que es la ley en marco de contrataciones públicas en Paraguay. Entonces, todo lo que no esté previsto en estas leyes se rige por la ley de contrataciones públicas. Y en relación, yendo un poco más a las diferencias que vemos entre estas dos leyes, vemos que la ley 5074 tiene un alcance un poco más amplio, ¿verdad? Que se pueden realizar no solamente obras relacionadas con rutas, sino en vías férreas, obras de saneamiento, ¿verdad? Y bajo la ley 6324, que es la nueva ley, entran solamente obras de distribución y transmisión eléctrica que van a ser licitadas por la ANDE, ¿verdad? Y ahí la otra diferencia es el límite del monto. En este caso, la ley 6324 tiene un límite de 300 millones de dólares, y con el decreto que acaba de salir se aclara también que esos 300 millones de dólares incluyen ya todos los costos financieros de estos proyectos, ¿verdad? Entonces, cualquier adición que exista en relación con estos proyectos, ¿verdad? Si hay alguna adenda, o se aumenta el monto, eso también está especificado en el decreto, ¿verdad? Que esas adiciones no van a tener la garantía soberana y no se van a emitir títulos de reconocimiento de obligación de pago en relación con esas adiciones, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no quedaba tan claro con la ley y que ahora con el decreto queda súper claro de que son 300 millones de dólares incluyendo todo. La otra diferencia es en relación con la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York o las leyes del Reino Unido para regir este contrato bajo la ley 6324, que no tenemos eso en la ley 5074. En los proyectos bajo ley 5074 todos se rigen bajo ley paraguaya, los contratos y los certificados de reconocimiento de obligación de pago. Y en este caso, sin embargo, tenemos esa posibilidad de que la ANDE incluya en los pliegos, ¿verdad? De que en los contratos y estos títulos se rijan por otras leyes. Y también en la prórroga de jurisdicción a los tribunales del Estado de Nueva York o de Londres, ¿verdad? Que también es algo muy interesante con caras al financiamiento de estas obras. Y por último, el último cambio principal que vemos es que bajo las obras 5074, si bien solamente hubo 3 y fueron rutas, ¿verdad? Y allí para ir emitiendo los certificados, la obra se divide en hitos, ¿verdad? Y una vez que se termina, se completa un hito, se emiten estos certificados de reconocimiento de obligación de pago. No, a nosotros nos quedaban muchas dudas de cómo iba a hacer esto en estas obras de transmisión y de distribución de energía eléctrica, ¿verdad? Y el decreto lo que establece es que van a haber hitos relacionados a la obra de distribución, pero también se incluye que la entrega de los materiales y los equipos principales de la obra para ser considerados como hitos. Entonces, eso es algo distinto a la ley 5074, ¿verdad? Y que es una innovación también en este nuevo decreto de la ley 6324. Gracias, Claudio. Yo creo que un tema fundamental que mencionaste, una diferencia, yo creo que vale la pena explorar, es que en esta ley, en realidad la ANDE es el deudor principal y el Estado actúa en carácter de garante, ¿verdad? Y bueno, y se emiten estos títulos de reconocimiento de obligación de pago, ¿verdad? Que bueno, a priori parece que van a ser similares a los certificados de reconocimiento de obligación de pago que se emiten bajo la 5074, pero Facundo,
te quería preguntar a ver si nos podés comentar un poquitito más sobre cómo estiman que estos títulos se van a emitir y qué diferencia conceptual ven a diferencia de la 5074, donde el Estado paraguayo da su full faith and credit de que de forma inmediata va a pagar en caso de incumplimiento de pagos de esos títulos. Sí, bueno, un saludo a todos los participantes, agradecerle la invitación también para poder estar acá y hablar de los temas que nos apasiona, que es la infraestructura, la inversión pública en general en el país, un financiamiento tradicional o privado como en este caso. A ver, para poner en contexto, si yo miro la ley llave en mano y veo lo de la ley actual que estamos hablando hoy, la ley llave en mano, en principio, o sea, bueno, fue como un camino que tuvimos que ir recorriendo, parecía algo muy simple decir, porque la ley solamente daba básicamente una autorización de hacer una serie de proyectos y decía, bueno, esto tendrá garantía. Estarán garantizados por el Tesoro, una cosa así. Expresaba, después hablaba algo que se modificó finalmente porque generaba mucha controversia, porque hablaba de uso de fondos de IPS originalmente, también hablaba de un mecanismo del Banco Central, de ALADI, que iba contra las reservas, y era así, unos artículos nada más, no estaba bien regulado. Así que mucho se tuvo que subsanar a través de la regulación, y esa regulación también sufrió modificaciones en la medida que íbamos aprendiendo, porque nadie sabía bien cómo materializar las garantías y todo. La ventaja que tiene la ley esta de ANDE, del sector energético, es que ya viene con el bagaje de esa experiencia. Entonces, nosotros tuvimos que aprender que había que hacer obligaciones autónomas de la deuda que se generen, que eran los famosos CROPS, ¿no? Que son irrevocables, incondicionales, etcétera, para que eso tenga cierto nivel de bancabilidad. Y por el otro, no tenía que ser también hitos muy amplios, muy grandes, porque la exposición de riesgo, sobre todo en el primer tramo, que es a riesgo puro, se magnificaba. Eso podía generar problemas de bancabilidad y, en definitiva, se reflejaba en una tasa mayor de endeudamiento, que finalmente se traslada al sector público. Entonces, yo creo que la ley de ANDE recoge eso. El nivel de títulos que se emita dependerá mucho del flujo que se construya con la ANDE en los proyectos en particular, y eso deberá reflejarse en el pliego, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas lecciones aprendidas. Tampoco estaba regulado la entrega de información de la República. En este caso lo hemos regulado expresamente. Tampoco estaba, como dijo acá Claudia anteriormente, creo que es un paso hacia adelante el tema de la jurisdicción. Puede ser controversial, bueno, está para discutir en todo caso más adelante. Pero creo que ya hay un ejercicio, si bien es similar, hay un ejercicio con las llaves en mano, se están entregando los CROPS en tiempo, con lo cual esa experiencia se nutre de esta norma. Yo no sé si ahí respondo tu pregunta. Perfecto, sí, Facundo. Y quiero complementar nuevamente esa parte presupuestaria, porque realmente es algo que siempre nos preguntan. Bueno, la primera pregunta fue lo que te aclaró Claudia, ¿verdad? Se hablaba de 300 millones, pero no sabíamos si incluían los costos, los gastos de financiamiento, si sí, si no, si se podía aumentar, qué pasa si surgía algo inesperado, ¿no? Y bueno, esa parte del decreto creo que dejó bien en claro que va directamente a riesgo de la ANDE con un cap de aumento. Pero la pregunta para Tito, José y Jorge, que va un poquitito en línea a lo que comentó Facundo, es, la ANDE es el deudor principal, ¿verdad? Entonces tiene que tener los flujos necesarios para repagar estos títulos de reconocimiento de obligación de pago
que van a ir venciendo a medida que se vayan emitiendo. Entonces, ustedes desde el punto de vista ya financiero, administrativo de la ANDE, ¿ven eso como un limitante para estos proyectos y a ese cap de 300 millones? ¿O eso es algo que ya está estudiado y o sea, que ya no va a impedir los nuevos proyectos que se van a lanzar? Muy buenos días. Con respecto a tu pregunta, realmente ya la ANDE, inclusive anterior a la ley al decreto, ya tenía previsto y tuvo previsto dentro de su flujo de caja y dentro de sus proyecciones financieras incluir el monto de 300 millones y el repago de estas obras. O sea que, respondiendo a tu pregunta, la ANDE ya tiene básicamente presupuestado y va a incluir dentro de su presupuesto para asegurar el repago de este financiamiento. O sea que ya tenemos estudiado, ya tenemos incluido dentro de nuestras predicciones financieras y básicamente no tendremos ningún problema para el repago. Excelente, buenísimo. Qué bueno saber eso de que ya está planificado, que el flujo está ya estimado y que bueno, que siempre y cuando se puedan dar con las cuestiones tal vez más jurídicas y cumplir con todo el proceso de la emisión de pago, o sea, de la publicación de los pliegos, estos proyectos deberían de salir y en breve les voy a preguntar cuáles son y cuándo, ¿verdad? Pero una cosa, Carlos, disculpa que te interrumpa ahí, sí. Solamente para complementarlo delante, los principales interesados de que ese flujo esté bien reflejado en el presupuesto de la ANDE somos nosotros, ojo. Con lo cual nosotros vamos a verificar sobre todo eso porque a nosotros nos interesa no pagar el tesoro, sino que efectivamente pague el flujo de la ANDE. O sea, la ANDE por un lado, por un tema de responsabilidad principal, pero nosotros también al ser garantes somos los principales, fundamentalmente queremos que se esté y claramente vamos a verificar ese flujo, o sea, va a haber control cruzado en ese sentido. No, excelente, ¿no? Y vos sabes que sobre ese punto me parece importante, Facundo, el decreto es muy claro en el sentido de que queda, ¿verdad? Con todo el texto, el rol fiscalizador y supervisor del punto de vista financiero que tiene el Ministerio de Hacienda y que yo creo que eso trae también bastante confort a la normativa, ¿verdad? Así que yo creo que eso es importante y en realidad va también a todo lo que tenga que ver con el punto de bancabilidad y que quiero preguntarle un poco a Claudia, que con Claudia nos tocó trabajar en algunos proyectos de 5074 que cayeron y otros que están en proceso, ¿verdad? Yo creo que a veces aprende más de los que caen, de los que cierran. Y quería preguntarle un poco a ella que en base a tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos de bancabilidad que tienen que estar bien claros en los pliegos? ¿Y qué mejoras tiene esta normativa, ¿verdad? Esta nueva ley, la 6324, en relación a la 5074, que va a hacer que la vida de Facundo, Tito, José, Jorge y nosotros si trabajamos en los proyectos y de los sponsors y los financistas sea un poco más fácil, ¿verdad? Eso yo creo que es importante, ¿verdad? Porque Facundo ella ya se ríe, pero sabe que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Genial. Bueno, voy a comenzar por la última parte y creo que algo muy bueno que se incluyó en este decreto y que no se implementó con 5074 es el periodo de consultas previas, ¿verdad? En este decreto de la ley 6324 incluye la posibilidad de compartir no solo con los oferentes, con los potenciales oferentes, sino también con los financistas, el pliego de bases y condiciones y el contrato, ¿verdad? Y esto la verdad que es fundamental porque en los dos últimos proyectos bajo la ley 5074 que tuvimos en Bioceánica hubo más de 20 adendas al pliego de bases y condiciones, y en el caso de Costanera Sur 14, ¿verdad? Y la verdad que el pliego y el contrato cambió bastante desde el comienzo de la licitación al final, y al final con todas esas adendas quedan de repente cuestiones colgadas dentro del pliego, que hacen un poco más complejo en la ejecución del contrato después, ¿verdad? Porque hay cuestiones de interpretación, inclusive de asignación de riesgos, que de repente no queda claro bajo quién quedó, por ejemplo. Entonces creo que esta inclusión de realizar una consulta previa y de tener en cuenta todos los comentarios de los financistas y de los potenciales sponsors, es súper importante y es genial, ¿verdad? O sea, yo creo que va a ayudar bastante a que luego el proyecto fluya con mucha facilidad.
Y también lo que comentó Facundo, ¿verdad? En relación con los certificados de veracidad, que también ya fue algo que se incluyó en el decreto, en el nuevo decreto de la ley de APP, que salió el año pasado, y que también incluyeron ahora, que también es muy interesante, ¿verdad? Y en relación con las cuestiones que creemos que deberían de estar dentro del pliego una vez que se empiezan a licitar estas obras, y que harían que el proyecto sea bancable y que son súper importantes, es principalmente en relación con la orden de inicio y el cierre financiero, ¿verdad? O sea, en el pliego tiene que estar súper claro cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para poder llegar a esa orden de inicio. Y esa orden de inicio tiene que estar atada con el cierre financiero, ¿verdad? Lo que vimos previamente es que en otros casos se incluyó una fecha fija para el cierre financiero, ¿verdad? A partir de la firma del contrato, pero esa fecha fija del cierre financiero no estaba vinculada con la orden de inicio, entonces no se cumplieron los requisitos para la orden de inicio y ya llegaba la fecha del cierre financiero, entonces como que no tenía mucho sentido, ¿verdad? Porque no puede haber cierre financiero si no están dadas las condiciones para que haya una orden de inicio, y ese plazo de la orden de inicio tiene mucho que ver con el cierre financiero también, porque a partir de ahí se empiezan a contar los plazos de gracia y otras cuestiones, se fija la tasa de financiamiento también, por ejemplo, bajo la ley 5074. Entonces es importante que todos esos mecanismos estén súper bien aceitados, y yo creo que con base en la experiencia que ya hay de los proyectos de 5074, en estos proyectos ya van a incluir esas referencias y van a fluir con más facilidad. Gracias, Clau. Gracias, Clau. Mira, estamos empezando a recibir preguntas y voy a transmitir las preguntas en breve, pero escuchamos un poquitito el punto de vista del sector privado, ¿verdad? Lo que nos comentó Claudia respecto a los issues de bancabilidad. Pero bueno, Facundo, si vos de repente nos podés compartir tu experiencia, las lecciones aprendidas en todos estos proyectos que te tocó trabajar, no solamente en la 5074, sino de repente en los proyectos APP también que tienen issues relativamente similares. Sería bueno escuchar a alguien con el sombrero del sector privado, público, perdón. Sí, sobre todo para que me tape la pelada. Pero, a ver, yo creo que el principal issue es convencer a las autoridades de gobierno, del que sea, que las cosas llevan tiempo y que hay que preparar bien para que luego fluya, como dijo Claudia en un momento. Eso preparar bien, a nosotros nos parece que es una buena práctica lo que se mencionó acá, de compartir el pliego o discutir un borrador, como hacen los británicos, que le llaman diálogo competitivo, o sea, diálogo competitivo, precalificación. Esos pasos son muy buenos. Por alguna extraña razón hay algunas universidades que a veces me contratan para hablar de APP en Paraguay, qué sé yo. Yo siempre doy un estudio de caso que a mí me parece particularmente muy interesante, que es una escuela en Londres. Londres ha de tener por lo menos, el Reino Unido ha de tener por lo menos en contratos de APP que tiene mercado de capitales, estructuración exactamente parecida a esta, con issue y todo eso, probablemente 60.000 billones de pounds, de libras esterlinas en contratos de este tipo. Para hacer una escuela, que es un caso de estudio en las afueras de Londres, les tomó 2 años, ¿no? Y obviamente, para hacer una escuela, estamos hablando de un país con una vasta experiencia. Entonces yo te diría que se tiene que hacer diálogo competitivo, se tiene que hacer precalificación, se tiene que hablar mucho con el mercado. Luego, la bancabilidad dependerá del flujo que vos armes, de las garantías que des de pago, que sea bien clara, que la ruta del dinero, por decirlo, desde que yo entrego un hito, cómo emito, el plazo que pasa y los imponderables que pueda haber, en la medida que eso esté bien regulado, la moneda que se va a usar, los certificados que habló de veracidad o indemnity, como dicen, todo eso ayuda fundamentalmente a que ese proyecto sea bancable y no se tenga problemas con el cierre financiero.
A mi modo de ver, claramente no puede haber un inicio de obra sin tener un cierre financiero previo. Lo hemos hecho, que no se entere nadie, lo hemos hecho en un proyecto muy grande, sale caro. Sale muy caro porque el riesgo es más alto y ese riesgo te lo cobra el privado. Así que para mí tiene que estar el proyecto muy claro, tiene que haber un flujo que traslade el riesgo, porque tiene que haber también riesgo del lado privado, exactamente para que no tengamos... O sea, el riesgo de que quiebre un privado es buena en el sentido que hace que haga bien sus deberes, porque si no tenemos riesgo moral. Si yo le facilito todo, puedo tener un tema de riesgo moral, entonces tengo un tipo que no hace nada, se cansa y me cobra. Tampoco eso. Pero tiene que haber hitos muy claros, que no sean hitos gigantes tampoco, porque eso hace que sean muy riesgosos, que sean razonables. Esto es como un arte, no hay una matemática, pero podemos hablar de que tiene que haber hitos razonables en términos financieros, tiene que, ese flujo tiene que ser interesante en tamaño para que entren más inversores, tiene que estar muy claro el momento en que se emite, cómo se materializa la garantía del tesoro, cómo se paga, si no paga antes, cómo paga el tesoro. Todo ese camino tiene que estar muy claro. La identidad, o sea, la veracidad de la información de la República que brindo, porque tengo que pensar que hay un inversor que en base a esa información que yo doy, toma una decisión de invertir $300 millones en la República del Paraguay o no. Por lo tanto, tiene que ser información responsable y yo tengo que dar veracidad de esa información como se hace en el caso de la emisión de bonos soberanos. Tiene que estar muy clara la terminación anticipada de las reglas de terminación anticipada de contrato y todo ese camino financiero de tener claro dónde está el dinero que va, hace al final de cuentas que ese proyecto sea bancable. Pero partimos del proyecto, tiene que ser un buen proyecto. Excelente, Facundo. Muchísimas gracias. Y en relación a ese punto que tanto Claudia como Facundo mencionaron sobre la posibilidad de hacer una consulta previa, tanto a los sponsors como a los posibles financistas, ¿verdad? Tito, José y Jorge, me imagino que ustedes ya están trabajando en alguno de estos pliegos, ¿verdad? Y quería preguntarles si esto es algo que ustedes estiman que van a hacer o por una cuestión de tiempo y la urgencia que apremian a hacer estas inversiones, creen que por lo menos para estos primeros proyectos no lo van a hacer. Bueno, la verdad que va a salir un paquete de 3 lotes específicamente de obras. Cada lote tiene entre 6 a 7 obras, totalizando 24 obras en un total. O sea, todas van a salir en simultáneo. No es que se sale con un pedazo y después va con otro paquete. No. La licitación va a ser una sola, con 3 lotes específicos. Y básicamente, respondiendo a la pregunta, queremos, y de hecho estamos trabajando en el pliego de bases y condiciones y el contrato, porque este pliego y el contrato tiene que estar basado en el decreto reglamentario específico y en la ley 2051. Entonces, una vez que nosotros enviemos al Ministerio de Hacienda ese pliego y ese contrato y tengamos, digamos, su aprobación preliminar, digamos, ahí arrancamos lo que se llama consulta previa. O sea, vamos a realizar la consulta previa. Vamos a entrar en ese... Nos interesa la consulta previa para tener opiniones de financistas y posibles, digamos, oferentes, sean contratistas o sean fabricantes de equipamiento. Excelente, excelente. Yo creo que eso es un punto muy positivo y estoy seguro que más que uno de los participantes de esta charla se va a poner muy contento en escuchar de que vamos a tener ese proceso. Y ya entrando a lo que yo creo que la mayoría quiere saber y que mencionaste por lo menos ahora de forma genérica, si nos puedes comentar, o sea, si nos pueden comentar ustedes cuáles son los 3 proyectos que van a estar incluidos en esta primera licitación
y para cuándo más o menos estiman de que esto se podría publicar, o sea, que el pliego podría ya ser público. Sí, Carlos. Buen día para todos. Antes que nada quería agradecer, ¿verdad?, también aquí la invitación. Para nosotros es muy importante esta nueva modalidad, digamos, que la ANDE está queriendo implementar, sobre todo esperando que los resultados sean los más convenientes, ¿verdad?, para la ANDE, para el país, en todo caso. Y bueno, yendo a tu consulta, ¿verdad? La idea, como ya comentó el ingeniero Jorge, son 3 lotes. Básicamente, Carlos, son 9 subestaciones, prioritariamente en el área metropolitana de Asunción. Estamos hablando de subestaciones y algunas líneas de transmisión. Son subestaciones nuevas, un 90% son subestaciones nuevas y el 10% son subestaciones existentes, las cuales deberán ser repotenciadas debido a su tiempo de uso, ¿verdad? Están llegando a su vida útil ya 30, 40 años estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya es momento de hacer algunos cambios. Y nada más así para citar, por ejemplo, ¿verdad? El primer lote justamente más o menos tiene un monto aproximado de 86 millones de dólares. Así rápidamente voy a estar citando cuáles serían las obras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la subestación Barrio Jara, que está aquí cerca de la ANDE justamente. Tenemos la subestación Puerto Sajonia, que tenemos que hacer una repotenciación ahí. San Miguel, aquí en el predio de la ANDE. Barrio Parque. Villa Ayes, que sería el 4º transformador de potencia. Y la línea subterránea Parque Caballero, Barrio Jara. Entonces, ese es el primer paquete que lo hemos definido con un monto aproximado de 86 millones de dólares. El segundo paquete incluye la subestación Limpio, la nueva subestación Zárate Isla, también la nueva subestación Autódromo, Barsequillo, Arroyo y Esteros, la ampliación de la subestación Loma Plata, con un nuevo transformador también, la línea Altos, Arroyo y Estero, y la línea subterránea Limpio, Zárate Isla. Entonces ese sería el segundo paquete, cuyo monto aproximado es 74 millones de dólares. Estos montos que estoy diciendo no incluyen los costos financieros, son los costos modulares de las obras. Claro. Y por último, el tercer lote, ¿verdad?, sería la ampliación de la subestación Paso P, allá en Villarrica, la nueva subestación Colonia Independencia, la nueva subestación Coronel Oviedo 2, porque hoy en día tenemos una subestación allí, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar otra subestación, la nueva subestación Kilómetro 8, ampliaciones en la subestación Campiretá, ampliaciones en la subestación Trinidad, línea de transmisión de Paso P a Colonia Independencia, repotenciación de línea de transmisión de Coronel Oviedo hasta Carayao y la construcción de la línea Coronel Bogado Trinidad doble eterna también para el sistema sur, muy importante. Este tercer paquete ronda los 65 millones de dólares. Entonces, básicamente, esos son los tres lotes que estaremos licitando, Carlos. Excelente, excelente, Tito. Una pregunta en base a experiencias anteriores que nosotros tuvimos con varios clientes que se presentan a estas licitaciones, no bajo este marco normativo, pero sí otras licitaciones de la ANDE en relación a la construcción de las subestaciones. Cuando ustedes mencionan que van a ser subestaciones nuevas, ¿verdad? Una pregunta que siempre nos hacen y que es algo que llama la atención y que preocupa mucho, ¿verdad?, los posibles oferentes, es si ellos van a estar encargados de comprar además el predio donde se tiene que construir esa subestación, porque obviamente una vez que se publica se entera más o menos la zona de influencia, los precios suben, es muy difícil materializar la carta oferta, si es que piden certificado de condiciones de dominio. O sea, eso es algo, por ejemplo, que a nosotros siempre nos levantan como una barrera a querer presentarse a licitaciones. ¿Eso es algo que ustedes ahora están viendo que se va a volver a hacer o ya son subestaciones que van a ser nuevas, pero ustedes ya tienen el predio? Bueno, podrán darse cuenta de que la mayor cantidad de obras se relacionan a subestaciones y hay una minoría en materia de línea de transmisión. Ahora, las subestaciones
que no cuentan con propiedad, no recuerdo en este momento, pero estamos hablando de 4 o 5 locales de la cantidad de 24 obras, 4 o 5 no tiene, o sea, la provisión va a tener que incluir la transferencia, la compra de la propiedad y la transferencia. Para ese efecto se establece, digamos, un polígono donde es un área mucho mayor, lógicamente, en el cual sería lo que llamamos nosotros un centro de carga ideal, que la subestación se ubique en ese sector, por decir así. Por supuesto que eso va a ser proveído y todos van a estar en conocimiento. Pero definitivamente hay 4 o 5 subestaciones que no cuentan con propiedad para su construcción. Van a tener que ser proveídos o comprados y transferidos a la ANDE, digamos, por el contratista final, digamos, de la obra. Entiendo, perfecto. Y estamos recibiendo muchas preguntas sobre las cuestiones financieras, ¿verdad? De lo que sería la oferta en relación al plazo de repago, tasa mínima, el periodo de gracia. Y solamente para dar cumplimiento a trasladarles las preguntas, pero me imagino que eso todavía está en análisis y que como la normativa, ahora tanto la ley como el decreto permite delegar eso al pliego, me imagino que eso lo están viendo para el pliego o ya es algo que aproximadamente tienen estudiado. No sé si esta pregunta es más apropiada para Facundo o para el equipo de la ANDE, ¿verdad? Voy a intentar dar un esbozo de lo que sería, digamos. Hace rato hubo una pregunta que no fue respondida. Esta licitación va a estar en la calle una vez que concluyamos las consultas previas, ¿sí? Posterior a eso, lógicamente, estimaríamos finales de agosto, inicio de septiembre. Es una estimación así muy gruesa, digamos, porque también dependemos de realizar todos estos procedimientos, ¿verdad? Ahora, una vez iniciada la licitación, es intención de la ANDE otorgar un plazo de 90 días para presentación de ofertas. Es un plazo, digamos, parecería extenso, pero como está relacionado con áreas financieras, es importante contar con ese tiempo, ¿verdad? Posteriormente recibiremos esas ofertas. No va a tener un sobre 1 o un sobre 2, ¿sí? Es un solo sobre conteniendo la oferta, o sea, toda la cuestión técnica, legal, financiera y ya está, digamos, en la presentación. Posteriormente a eso va a salir un informe preliminar que lógicamente va a pasar por el Ministerio de Hacienda. Y bueno, una vez que Hacienda revise ese informe, digamos, en el área financiera principalmente, bueno, ahí se encargarán de lo que se llama el cierre financiero. Posteriormente a eso se iniciarán las obras. Prácticamente se otorga 3 años de gracia a este proyecto, ¿sí? En estos 3 años, estamos hablando para cada lote 3 años. Entonces, vamos a imaginar que el lote 1 que contiene 6 o 7 obras, digamos, el contratista que fue adjudicado, suponemos, en el lote 1, tiene 3 años para, digamos, la puesta en servicio. Ahora, en ese proceso de 3 años, tenemos un certificado de lo que sería el certificado de deuda, certificado de un título de reconocimiento de obligaciones de pago, que se va a otorgar. Ese título, digamos, se va a otorgar por el monto de hasta 40% de
una vez que los equipos principales estén en la República del Paraguay en un depósito del contratista o en la propia obra. Depende de cómo se maneje. Bueno, una vez que se certifique que estos equipamientos están, entonces se puede emitir un certificado o un título de deuda por el monto de 40%, digamos. No es pagado inmediatamente. Es como que se emite el título 40% y queda en espera. Cuando se termine el siguiente 60%, que sería el término de la obra, pero el término de la obra le llamamos habilitación comercial. Es decir, se energizó, digamos, la subestación y él está en un tiempo de prueba y finalmente entra en operación en el sentido de que estamos comerciando energía nosotros. Ese es un hito de cierre y se emite un certificado por el saldo de 60%. Entonces, ustedes están visualizando como que en principio no habrían muchos hitos, sino que sería un hito por la provisión de la maquinaria bueno, de la maquinaria y los productos, que el decreto permite que sea hasta el 40%, como bien mencionás, y después ya sería un segundo hito por el valor restante del 60% que sería emitido una vez que está la puesta en marcha y se firmó el acta de recepción. exactamente. Sería la habilitación comercial que estamos explicando. Ahora, Claro. como tenemos 24 obras y cada obra tiene 2 certificados de títulos de deuda, significa que vamos a tener 48 emisiones de títulos de deuda. Estas deudas van a empezar, el pago de estas arrancan posterior al mes 36, o sea, cumplidos los 3 años. A partir de los 3 años empiezan los pagos semestrales por 10 años. Estos pagos semestrales también van a estar ya establecidos los meses en que el flujo de caja de la ANDE le permite, digamos, decir, por ejemplo, pagaremos el primero entre marzo y abril y los segundos septiembre, octubre. ¿Se entiende? Son meses ya establecidos en el año en el cual se han hecho estudios y los flujos de caja demuestran que en esos tiempos se podrán cumplir con esos compromisos. En líneas generales, sería eso el cronograma, digamos, financiero de todo lo que estamos hablando. Perfecto, muy claro, súper claro. Ahora, dos preguntas. O sea, una pregunta que nos hacen es directamente que en base a la experiencia de la persona que está haciendo la pregunta, toda la provisión de los suministros, ¿verdad? Equipos y materiales generalmente para una subestación alcanza el 60% del valor. Entonces, pregunta a esta persona cómo estarían haciendo, o sea, primero, si ustedes quieren decir que en base a su experiencia es correcto o no esto, y si fuese correcto, ¿cómo harían para compensar y poder subir a ese 60% si el decreto solamente le permite hasta el 40%, ¿verdad? La verdad es que es real la información que él está pasando. Se nota la experiencia, ¿verdad? Estamos hablando de 60% en materia de equipamientos y materiales. El decreto reglamentario establece hasta 40%. Entonces, ANDE va a cumplir con ese hasta 40%. Ahora, en la lista de cantidades que forma parte del pliego de bases y condiciones, cada subestación o cada obra, perdón, es una hoja en el cual existe una lista de cantidades y en esa lista de cantidades se establecen los equipos, ¿sí? En eso cada obra va a tener los equipos listados que forman parte para esa certificación en particular. Perfecto, entiendo. Y una pregunta complementaria y después voy a pasar también a otra pregunta que creo que hay mucho interés sobre el tema de las estructuras metálicas. O sea, la normativa es de licitación pública internacional, ¿verdad? Y el decreto explica un poquitito eso, de que se pueden inclusive armar consorcios de empresas nacionales y extranjeras y que tiene que tener una participación real paraguaya del 25%, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un punto importante a mencionar
Y lo que también menciona el decreto es que, bueno, que todas las estructuras metálicas tienen que ser de origen nacional, y están preguntando si estos, así ya tienen pensado, tal vez esto es algo como más específico, si estos fabricantes de estas estructuras van a tener que contar con un certificado ISO 9001. Me imagino ya como empresas locales que se van a querer ir preparando para poder proveer a estas obras. Sí, específicamente la industria metalúrgica paraguaya, en materia fue analizada la capacidad de la industria metalúrgica paraguaya y este volumen, digamos, a ser proveído puede ser cumplido en tiempo y forma. Esa es la conclusión que nosotros llegamos en ese estudio de mercado, por decir así. Básicamente, en relación a la segunda pregunta que está relacionada a los 25%, se refieren específicamente a productos nacionales y mano de obra paraguaya. Y básicamente cumple esta condición aproximadamente hablando de esta forma. Las industrias, todo lo que son componentes metales galvanizados en caliente ya forman parte del 25%. ¿Sí? Primera parte. Segundo, las obras civiles que se van a desarrollar aquí en la República del Paraguay normalmente tienen productos como arena lavada, varillas, cemento, ¿sí? Y también ladrillos, todo lo que la industria paraguaya puede aportar sea aprovechada en esta obra en particular, que de hecho que nadie importa ladrillo, nadie importa arena, o sea, eso son cuestiones naturales del área de trabajo. O sea, normalmente van a ser nomás luego de la República del Paraguay, ¿verdad? Y la mano de obra en sí, que ya habíamos conversado en el sentido de que también es importante para nosotros contar con esa participación de mano de obra paraguaya. Se refiere a estos ítems en particular, los 25% que indica el decreto reglamentario. Perfecto, entonces para dejar bien en claro, es una licitación pública internacional donde las empresas nacionales y extranjeras pueden participar, ya sea de forma autónoma o en consorcio, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es un mensaje importante para dar al público, y eso me lleva a una pregunta para Facundo, ¿verdad? Que fue algo que mencionó Claudia, que una diferencia importante con la 5074 es la posibilidad de prorrogar la jurisdicción y la ley aplicable al estado de Nueva York o a Londres, ¿verdad? Entonces, esto se puede dar únicamente con la autorización previa del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, la ANDE va a poder incluir eso en los contratos y en el pliego con la autorización de la ANDE. Facundo, en base a tu experiencia, ¿vos crees que esto es algo que se va a poder implementar? O sea, estamos hablando de que se van a lanzar los primeros proyectos para agosto de septiembre, ¿verdad? Nos comentaron, ¿tenemos el tiempo para poder incluir eso? ¿O es algo que de repente puede dejarse para un próximo lote, ¿verdad? Atendiendo a la premura y de repente la discusión que eso puede llegar a traer todavía. ¿Y qué beneficios, verdad? O sea, ¿qué beneficios ves en la cantidad y la calidad de ofertas que puede llevar eso en base a tu experiencia y las conversaciones que tuviste con los financistas de todas partes del mundo, ¿verdad? Sí. A ver, evidentemente, como vos dijiste, Carlos, hay una serie de temas que van a quedar para pliego, ¿no? Rápidamente estaba mirando algunas preguntas ahí también, como hablaban si va a haber intereses, si no va a haber intereses, que hacen a la bancabilidad, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que estamos hablando acá o dudas que tienen, justamente este periodo de consulta que va a abrir la ANDE va a ser un tema para incorporar esas cosas. Moneda, si hay retrasos entre la emisión del título y el pago, si se pagan intereses o no, y ese tipo de cosas que hay que afinarlas muy bien para que sea bancable el proyecto. Y dentro de esa bancabilidad, la ley, el legislador, el Congreso, decidió dar esa posibilidad de prorrogar la jurisdicción para los títulos, o sea, estamos hablando. Entonces hay que hilar un poquito fino ahí,
Yo lo que te puedo decir es que claramente un inversor extranjero que está acostumbrado a operar en el mercado internacional le es mucho más cómodo, probablemente si tiene algún problema sobre el pago de los títulos, en ir al estado de Nueva York o a Londres, porque son capitales financieras donde el sistema judicial ya falla al tener un título de una determinada manera y no está librado esto de la interpretación del juez de turno. Es la gran ventaja que tiene el mundo anglosajón, que bueno, si tengo un título de deuda que es con garantía del tesoro, el tesoro tiene que pagar y punto, no se discute mucho. Y no es que un día un juez falla una cosa, mañana otra y ese tipo de cosas. Normalmente ese tipo de riesgo el inversor es un poco reacio. No obstante, se ha utilizado la jurisdicción local, está en llave en mano y otros, pero se ha buscado siempre ver que sea, bueno, a través de arbitraje internacional y todo para suplir. Entonces, yo no, esa es una discusión que está todavía, que va a ser materia de pliego, si efectivamente se va a dejar. Lo que sí te puedo decir que obviamente esas cláusulas en el caso del mercado soberano, lo que es bono soberano, claramente si vos no pones una regla de esa, nadie compraría la deuda paraguaya, o sea, nadie compraría el bono que emitimos normalmente. Claro que es un mercado soberano, acá hay por decirlo de alguna manera, en principio un riesgo principal que sería el flujo de Andes, por llamarlo de una manera, y indirectamente, obviamente el respaldo del Tesoro con una garantía expresa. Así que en el caso que se decida que efectivamente vayamos por eso, lo que se quiere buscar claramente es bajar el riesgo, minimizar el riesgo Ande, ya el riesgo soberano, y por lo tanto eso se debiera traducir en una menor tasa de endeudamiento. Excelente, Facundo. Yo creo que ese es, o sea, lo que venimos hablando, ¿verdad? De la facultad de la normativa de delegar muchas de estas cuestiones a los pliegos y bueno, y el propio decreto habla de ciertos reglamentos que van a tener que salir todavía para afinar muchas de estas cosas. Una pregunta para Claudia, a ver, en base a lo que escuchamos hoy y el análisis que hicimos de la ley, el decreto y bueno, la 5074, ¿cuáles vos crees que pudieron haber sido algunas cuestiones que tendrían que haber sido incluidas en este reglamento y no lo fueron? Y que eventualmente vale la pena tenerlo en la cabeza para que puedan ser incluidos a futuro, tal vez en otros reglamentos o en los pliegos, Claudia. Genial. Yo creo que un punto ahí y relacionado ya con lo que mencionaste de quiénes se pueden presentar, ¿verdad? En relación con los consorcios, la verdad que hubiese sido una buena idea para el futuro incluir la posibilidad de que sea una SOE también la que firme el contrato, ¿verdad? Y ahí con el consorcio el problema es que en Paraguay la regulación es súper limitada, ¿verdad? Solamente está regulado en la ley de contrataciones públicas y no es una persona jurídica distinta a la de sus miembros, ¿verdad? Entonces, a la hora de estructurar el financiamiento, se complica un poco en relación con ese aspecto del consorcio que nadie entiende muy bien qué es un consorcio, ¿verdad? Porque no, hasta que no esté bien regulado. Entonces, esa sería, sería algo interesante, yo creo, para explorar en proyectos futuros, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, algo también que nos mencionan mucho es en relación con la desmaterialización de estos certificados, ¿verdad? Hoy en día lo que pasa es que como esos certificados se venden generalmente al financista o a una SPV, tiene que haber una persona local que tenga un poder, que sea la persona que se vaya a entregar los crops físicamente al Ministerio de Hacienda para que esos crops puedan ser cobrados. Entonces, explorar la posibilidad de que esos certificados o títulos, en este caso, sean desmaterializados, también yo creo que va a facilitar y va a ser más atractivo en estos proyectos para los financistas y para el capital de afuera. Gracias, Yo creo que serían Claudia. esas dos cosas principalmente.
Y ahí yo quiero levantar un tema y en honor al tiempo, bueno, que tenemos 2 minutos como para terminar a las 12. Hacer una pregunta que cuando hablamos de proyectos de infraestructura, lo primero que te viene a la cabeza como un problema, posible problema, y Facundo conoce bien, es el tema de las expropiaciones, ¿verdad? Entonces, en relación a estos proyectos específicos para el equipo de ANDE, ¿verdad? Para Tito, José y Jorge, ¿juega un papel acá las expropiaciones en estos proyectos o la franja de dominio necesaria para las líneas de transmisión, que son menos mencionaron, ¿verdad? Que son más subestaciones, ya está asegurada? ¿Es algo que el posible inversor va a tener que ver o eso ya está solucionado? Bueno, con relación a las líneas de transmisión, estamos hablando que no es una cantidad muy alta dentro del paquete, pero la ley dentro de la República del Paraguay le faculta a la ANDE para la liberación de franja de dominio. Básicamente tenemos todo un modelo de cómo indemnizar, y cada línea, por decir así, línea de 66 kb o línea de 220 kb, tiene su ancho de franja de dominio, por decir así. Estas franjas se otorgan por seguridad y por servicio. Entonces, es la ANDE la que se va a encargar de liberar esas franjas de dominio, y la responsabilidad es de la ANDE. ¿En qué sentido? La ANDE va a liberar toda la franja. Imaginemos una línea de 22 kilómetros de 220 kb. La franja queda a cargo de la ANDE, los 22 kilómetros, y cualquier protesta de algún propietario o alguna demanda no va a ir contra el contratista, va a ir contra la ANDE. Eso va a quedar muy claro, digamos, dentro de los pliegos de base y condiciones. Lo que sí no somos responsables es por los accesos. Imaginemos que hay una franja de dominio ya indemnizada y el contratista quiere entrar desde una ruta hasta esa franja y queda 4 kilómetros, 2 kilómetros, y tenga que atravesar por propiedades privadas. Esas responsabilidades sí le pertenecen, digamos, al contratista. ¿Por qué? Porque tiene que abrir un portón, tiene que hacer un puente, eso forma parte de la obra prácticamente. Pero volviendo al tema de liberación de franja de servicio, indemnizaciones, es responsabilidad 100% de la ANDE. Voy a aclarar también que la liberación de franja se otorga, digamos, para las líneas aéreas. ¿Sí? Nuestra ley habla de líneas aéreas. Las líneas subterráneas de 220 kb o 66 kb normalmente circulan o se establecen circuitos por espacios públicos, y la ANDE tiene, digamos, la potestad de usar esos espacios públicos. Entonces no hay un pago o indemnización por uso de espacios públicos. Ahora, si el contratista hizo un pozo para extender el cable, por decir así, subterráneo, y un animal del vecino cayó dentro del pozo, ya es una cuestión de la obra. Esas son cuestiones que se contemplan en el pozo. No sé si quedó... Sí, muy claro, y ahí solamente para trasladar la preocupación desde el sector privado que nos toca acompañar es, dentro de lo posible, la posibilidad que esa franja de dominio esté ya liberada antes que se emita la orden de inicio y que se pueda tener el cierre financiero, porque es algo que preocupa, ¿verdad? Preocupa bastante, y si eso de repente en los pliegos puede estar claro, yo creo que puede ayudar a disminuir el riesgo y que puede recibir mejores ofertas, pero clarísimo. Yo no sé si otra cosa, como para sí remarcar, ese es un punto importante. Y sin duda es un punto a discutir, porque al final del día, si vos no tenés liberada la servidumbre del paso o lo que fuese, no vas a tener cierre financiero, lo más probable. Es lo que ha pasado en Costanera Sur y ha pasado en casi todo. Entonces, eso en la medida que esté bien claro las responsabilidades y los tiempos,
porque ningún inversor va a adelantar 200 millones de dólares si no está liberado, porque sabe que él va a cobrar en la medida que tenga un título, y ese título se va a emitir a su vez si puedo construir, y puedo construir si tengo liberado el lugar donde voy a intervenir. Entonces hay como una cadena ahí que se tiene que calibrar perfectamente. Excelente. No, es así mismo y bueno, y los que estamos en esto sabemos que es así, ¿verdad, Facundo? Y que es algo que realmente se levanta. Y solamente para cerrar, y con esto sí ya realmente termino, algunos de los comentarios que recibimos es que de repente estos montos de los diferentes lotes, ¿verdad? Tal vez no sean tan elevados como para atraer el interés internacional, ya sea de los posibles oferentes o financistas, pero solamente para el beneficio del público que nos escucha, el decreto permite una adecuación competitiva para conseguir economías de escala entre las mejores ofertas de diferentes lotes. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa presenta la mejor oferta de un lote, hay posibilidad, o sea, la ANDE le va a dar la posibilidad, y ahí para el equipo de José, Tito y Jorge, de mejorar su oferta en otros lotes para beneficiarse de esa economía de escala, y ahí es donde de repente estos proyectos pueden ser muy interesantes debido a su volumen. No sé si quieren comentar algo sobre eso, Tito. Sí, específicamente voy a intentar hacer un ejemplo para poder entender mejor. Es como que recibiremos oferta por el lote 1, oferta por el lote 2, oferta por el lote 3, oferta por el lote 1 más el 2, oferta por el 1 más el 3 y oferta del 2 más 3 o finalmente del 1 más 2 más 3. ¿Se entiende? O sea, Sí. Va a haber una diversidad de ofertas. El que puede financiar el 100%, yo creo que va a participar en el 1 más 2 más 3. O sea, va a presentar oferta en esa. Y aquel que quiera presentarse solo en un lote, tendrá que llenar la parte de un solo lote. Aquel que le queda cómodo o agradable o piensa que tiene menores inconvenientes o algún tipo de... Eso es, a eso se le llama oferta simultánea, por decir así. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de la ANDE, José, Jorge, Tito. Realmente nos ilustraron y realmente es bueno escuchar que tienen tan clara la película ustedes, ¿verdad? Desde la ANDE sobre cómo van a salir estos proyectos, cuáles van a ser. Creo que otorga un mensaje muy positivo y muy claro al mercado nacional e internacional. También quiero darle las gracias a Facundo por también participar en este panel con toda la experiencia que tiene. Y realmente para mí es un orgullo y verles a ustedes, o sea, desde la ANDE y el Ministerio de Hacienda trabajando en conjunto en estos proyectos. Nuevamente yo creo que la imagen es excelente. Bueno, que creo que queda todavía tela por cortar, pero bueno, con equipos así como el de ustedes trabajando en conjunto, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Y también agradecerle a Claudia bueno, que nos acompañó hoy en este panel y nos ayudó un poquitito a entender mejor esta ley y las diferencias con la 5074. Así que nuevamente muchísimas gracias y espero que podamos repetir esto nuevamente. Gracias, Carlos, y gracias a todos por la invitación también. Y estamos abiertos para eventuales otras reuniones. Bueno, gracias. Un saludo a los colegas de ANDE. Gracias nuevamente, Carlos, Claudia, a todos. Y bueno, muchas de las dudas probablemente cuando se hagan las audiencias y ese tipo de cosas podrán salir. Porque veo que vi algunas preguntas sobre cross default. No queremos cross default, está claro. Pero supongo que esas cosas van a salir en la medida que vayamos avanzando, es normal. Gracias, gracias Facundo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao.